Para tratar de recuperar primero que nada alguna reflexión que hacíamos a la mañana, uno de los objetivos que perseguimos con esta conversación que iniciamos el día de hoy entre CITES, SANCOR y CIPEC, tiene que ver con profundizar el diálogo en los temas que ustedes vieron fueron los de agenda del seminario de hoy. Para eso nosotros creemos que no solo es relevante el diálogo que se establece a nivel de los paneles, sino también el diálogo con ustedes. Y habrán recibido esta mañana una encuesta en la cual queremos capturar la opinión de las personas que nos han acompañado en el día de hoy, así que los invitamos a sumarse con sus opiniones a esa encuesta que se contesta muy rápido y con una tecnología muy innovadora y muy linda, la pueden hacer desde sus teléfonos celulares, porque queremos recopilar y tener más profundidad acerca de cómo están viendo los temas que trabajamos hoy en día. Y me pareció importante señalar esto porque se vincula muchísimo con lo que queremos hacer con esta conversación que iniciamos ahora, que es tratar de identificar cuál es el camino crítico a seguir, ¿no? Entonces, como también corolario de este trabajo que hemos iniciado, vamos a estar produciendo seguramente a principios del próximo año un documento de política pública que trate de pasar los mensajes que hoy se capturaron en este seminario a los decisores políticos que vienen. Entonces, en ese sentido, todas las impresiones que ustedes nos puedan dejar en esta encuesta son muy valiosas, al igual que todas las conversaciones que tuvimos en los paneles. Decía esto como prólogo para compartir con ustedes un poco lo que acabo de contarles a mis coequippers ahora, que me parece que este es uno de los paneles más lindos del día porque nos va a permitir decir qué queremos hacer en el futuro, ¿no? Nuestra idea con esta conversación era trabajar cuáles son los temas de agenda que vemos en el corto y el mediano plazo, cuáles son las oportunidades, quiénes son los actores que deben participar necesariamente de este proceso para llevarlo al próximo nivel. En ese sentido, me parece que la conversación va a estar orientada muy fuertemente, partiendo quizás de su experiencia práctica, en que ustedes compartan con nosotros y nos cuenten qué se está viendo para los próximos años, para el desarrollo de base tecnológica en nuestro país. Entonces, en ese sentido, quizás la primera pregunta, y seguramente le voy a pedir a Marcelo que conteste, es cómo están viendo o cuáles son aquellas oportunidades que se están viendo desde el territorio, con este enfoque federal que quisimos darle para el desarrollo y para llevar al próximo nivel a este tema en la agenda de política pública. Bueno, gracias Natalia y gracias a CITES por la invitación. De verdad que va a haber un pequeño pantallazo de lo que hacemos en Promeón, porque algunos no nos conocen. Nosotros fabricamos, desarrollamos y exportamos a 60 países del mundo implantes, prótesis médicas. Es una empresa de capital familiar, situada en Córdoba, y lo importante es decir que estos productos son desarrollados por ingenieros argentinos en conjunto con médicos de todo el mundo, y la verdad que estamos absolutamente convencidos que en Argentina hay un potencial enorme para esto. Esto desde la parte de la vida privada, pero en Córdoba en particular, hoy me parece que hay un tema que hemos avanzado mucho. Me toca presidir una fundación creada por las 3 cámaras empresariales más relevantes de Córdoba, dedicada a la innovación y a la vinculación tecnológica, la Fundación UITEC. Y me parece que esto es parte de los tiempos nuevos de qué estamos viendo para adelante. Me parece que un tema central y que creo que ha sido citado en todos los paneles, estoy convencido que el sector privado tiene que tomar un protagonismo, una conducción, un liderazgo en todo el proceso de innovación que le puede reforzar enormemente las posibilidades de transformar la innovación en desarrollo económico. Me parece que es clave y es una de las líneas que sugeriría para el futuro. Y después, otra de las cosas que estamos viendo y que en la Fundación UITEC estamos pensando y creo que coincide con todos los que me precedieron, estamos convencidos de que el camino del desarrollo económico a través de la innovación tiene directa proporción con la cantidad y calidad de incubadoras, aceleradores y capitales de riesgo, que son los grandes motores, y creo que la presentación de Oren ha sido clarísima, y nosotros lo vemos, nosotros como sector productivo no estamos en condiciones de incubar, nunca tenemos el tiempo ni las posibilidades. Entonces las incubadoras son los artífices de que puedan desarrollarse nuevos emprendimientos tecnológicos en nuestro país. Nos parece que este es un tema central. El rol del Estado, protagónico, por supuesto que tiene que ser central en ayudar a fondear la investigación y desarrollo y los emprendimientos.
claramente con procesos de coinversión. Hoy creo que fue claro también que no hay mejor visión que la de uno que ponga un poco de plata para saber dónde hay que poner los recursos, y con sistemas previsibles, sencillos y muy transparentes. Nos parece que esto es lo que podríamos mirar para adelante para generar más emprendimiento. ¿Se refiere al marco regulatorio en este último aspecto? Al marco regulatorio de los procesos en sí. Los procesos, por ahí da la impresión, hay un montón de proyectos y fondos a nivel nacional y a nivel provincial, y muchas veces para un emprendedor le tenemos que generar habilidades que tienen por ahí las grandes empresas proveedoras del Estado en cuanto a burocracia, a tiempos, a espaldas para aguantar, que creo que esto nosotros, la Fundación ITEC, logró aglutinar una gran cantidad de empresas para llevarlas a tener los apoyos de la Agencia Nacional, y claramente muchas veces desmoraliza a los emprendedores, a las pymes, todo el largo circuito administrativo que muchas veces requiere atenderse de ese fondo. Muchas gracias. Graciela, ¿qué nos cuenta? Bueno, en primer lugar, agradecer a CIPEC y a CITES y a Sancor Seguros la invitación. Es un placer escucharlas. Digo, ¿qué vamos a hablar nosotros? Qué suerte que dijiste que íbamos a hablar de futuro. El futuro tiene una base, por suerte en tecnología tenemos empresas muy interesantes y también sector científico. Y nosotros vemos el futuro, y hablo desde la Cámara Argentina de Biotecnología, que tiene empresas, que ese es el común denominador, digamos, tenés Arcor, o Aceitera General de ESA, con Grupo Insud, o Biogénesis Bagó, o Biocidus, o sea, tenemos una diversidad enorme de campos industriales, pero nos une la utilización de la biotecnología, y también nos une como centro, cuando la creamos la Cámara hace 4 años, el tema de promover activamente la vinculación público-privada. Este año estuvimos haciendo un estudio de prospectiva al 2030 de la biotecnología. Muchos de los que están acá han participado como referentes, los hemos torturado pidiendo las opiniones. Y una cosa para mí interesante, que no estoy acostumbrada a leer de prospectiva, es que el mundo va hacia la convergencia. Entonces, la convergencia entre la biotecnología, la nanotecnología, las TICs, las ingenierías, o sea, convergen. En el mundo desarrollado, los institutos son multidisciplinarios. Entonces, yo me imagino un futuro convergente, con todo lo que eso significa. Estuvimos acostumbrados a trabajar en islas, los ministerios no interactuaban entre sí. Me parece que la Argentina se enfrenta a un desafío de poder trabajar en equipo, y eso a mí me parece maravilloso. O sea, que no es solamente, hoy se habló mucho del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero me parece que tiene que haber más interacción entre todos los ministerios para hacer proyectos grandes. La Argentina necesita proyectos importantes, fijar prioridades y unirnos. Cuando uno mira el CONICET, yo fui en mi otra vida durante 8 años directora de vinculación científica tecnológica del CONICET. El CONICET, desde que yo renuncié en el 2004 a la fecha, creció muchísimo. En ese momento eran 118 unidades, hoy son 260. Y de repente no hay un mapa de la innovación. No podemos saber quién es quién. Y tampoco en las universidades. O sea, me parece que en la era de la Big Data no puede ser que no sepamos cuánta capacidad tenemos. Porque para usarla, lo primero que uno tiene que saber es tener un inventario y saber quién es quién. Y si hay 13 institutos inaugurados recientemente de biotecnología vegetal, esos institutos deberían, a mi gusto, ¿no? Digamos, si yo fijara política pública, tener una agenda común. O sea, para poder ser más, porque cuanto más masa crítica hay, más resultados obtenés. Muchas veces pasa que los investigadores de una provincia y la otra no se conocen. Nosotros organizamos el año pasado Bioargentina en Buenos Aires, y este año en Tucumán. Y el año que viene estoy dando una primicia, lo vamos a hacer en Ciudad de Santa Fe, en donde ponemos a disposición de los emprendedores, de los investigadores, de los profesores, las 22 empresas de la Cámara, que son empresas grandes y que se sientan en límites y que escuchan durante 15 minutos, o sea, como un one-on-one partnering, pero digamos, en Tucumán fue maravilloso. Había 400 inscriptos, 225 entrevistas de vinculación.
Pero una de las cosas, yo miro desde el sector privado y digo, en una mesa se sentaban 8 personas que vienen de un instituto que hace lactobacilos, probióticos, 8 diferentes, y yo, pero vos no trabajás en el Serena. Sí, pero no trabajo con este, y vos tampoco. Entonces digo, ¿por qué no se juntan? Que para una empresa es mucho más fácil cuando la oferta está organizada. Entonces me parece que hay muchas cosas, va a ser muy divertido, creo que se viene una Argentina, yo estoy muy feliz. Se hizo posible lo imposible y estoy muy feliz y me parece que vienen tiempos de cooperación, de redes. Yo soy muy optimista para el futuro que viene para la Argentina. Muchas gracias. Guillermo. Bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a los organizadores. Felicitaciones por armar esto en esta época, ¿no? Hay funcionarios nuevos, el cambio de funcionarios. Acabo de saludarme con quien va a tener mi cargo en la provincia de Córdoba a partir del 10 de diciembre. Habrán escuchado la presentación, Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico-Tecnológico. Parece que todo lo que el gobernador no podía meter en algún otro lado lo puso todo ahí. Pero fue interesante que Córdoba durante 2 años tuviera la ciencia y la industria trabajando dentro del mismo ministerio, ¿no? Se dio estas cuestiones de acercar la demanda industrial con la oferta del sector académico y del sector de la investigación. Y desde la Secretaría de Ciencia por primera vez se lanzó una convocatoria en donde el foco estaba puesto en la demanda de las empresas. Y no tenían que presentarse para recibir el apoyo de la Secretaría de Ciencia los investigadores, sino que la convocatoria fue para el sector privado. Desafiamos al sector privado a que pudiera ir a convencer a los investigadores de que había que estudiar esa problemática que ellos le planteaban y que juntos se presentaran justamente en esta convocatoria, ¿no? Le cambiamos un poco el sentido y eso resultó de que la industria y la ciencia estuvieran más cerca. Y escuchándolos recién, bueno, estamos absolutamente de acuerdo. Lo que nosotros hicimos en nuestro ministerio durante 2 años fue impulsar el diálogo, adhiriendo a política industrial moderna y que uno de los principales escollos que encontramos en todos los sentidos son las fallas de coordinación, que era lo que la señora recién estaba haciendo referencia, ¿no? Entonces, impulsamos el diálogo público-privado, pero también el privado-privado. En eso creo que hay que ser agresivos en la vinculación desde el sector público. Cuando uno advierte que hay 2 privados que juntos podrían hacer algo, bueno, hay que juntarlos. Ejemplo fue lo de Ubitec, digo, en Córdoba los privados trabajan mucho entre ellos. Y también tenemos que trabajar mucho el diálogo público-público, porque si no corremos el riesgo de que todas las áreas de un gobierno provincial, en el caso nuestro, sean grupos estancos, aislados, ¿no? Al ministerio nuestro le tocó justamente hacer ese trabajo, ir a visitar a todos los que tenían que ver con la producción y con la ciencia para tratar de articular políticas. Y en ese sentido, la herramienta de clúster la vemos como muy poderosa, ¿no? Este espacio colaborativo donde confluye el esfuerzo del sector privado, del sector público, de todas las organizaciones de soporte como las universidades para trabajar en pos de aumentar la eficiencia colectiva, nos trajo resultados sumamente interesantes, ¿no? Un ejemplo es que Córdoba no tiene petróleo, no tiene gas, no tiene gran minería y sin embargo tiene el clúster más exitoso de petróleo, gas y minería que hay en el país. Eso surgió justamente de este trabajo conjunto en donde hay algunas palabras que lo identifican, ¿no? La competencia, cooperar y competir, crear capital social y por supuesto trabajar por la innovación, ¿no? Son las 3 grandes características de los clústeres. El clúster de petróleo, gas y minería hace 1 año no existía, hoy tiene 110 socios, eran empresas que industrialmente eran agropartistas o autopartistas, principalmente metalmecánicas y que hoy se han transformado en empresas proveedoras de petróleo, gas y minería. No solamente hoy son metalúrgicas, también hay de plástico, hay de software, hay eléctricas, hay electrónicas, hay textiles y en gran medida para hacer esa reconversión necesitaron de las universidades, ¿no? Entonces el clúster es una buena herramienta para generar eso. Y después tenía, no quiero extender con la respuesta, algún programa para comentarles que estamos llevando a cabo en Córdoba, pero con respecto al futuro también somos sumamente optimistas en lo que viene y en que estos espacios de colaboración como los clústeres
se empiecen a generalizar, ¿no? Y ver a la economía en definitiva como un conjunto interrelacionado de clústeres. Con esto termino, pero la semana pasada estuvimos en la Bolsa de Cereales de Córdoba, en donde en principio estábamos todos hablando del agro. Y yo le decía al auditorio que en realidad todos los que estábamos ahí teníamos mucho que ver con la industria de la salud. Y esto generó la sorpresa de todos. Y digo, pero cuando nosotros hablamos de software, y software aplicado al agro, y que es lo que se llama agricultura de precisión, también hay una empresa de software que hace historia clínica electrónica, y entonces está en el marco de la salud. Pero los jarabes también están en el marco de la salud, y cuando agregamos valor a la soja, en un campo que aplica agricultura de precisión, podemos obtener biodiesel. Y uno de los subproductos del biodiesel es la glicerina, que es el 93% del jarabe que tomamos. Y en definitiva, otra vez estamos dentro del sector agrícola. Entonces vemos cómo hay un círculo que muestra que los clústeres y ver a la economía como un conjunto interrelacionado de clústeres puede hacer que estos modelos colaborativos tomen fuerza, ¿no? Muchas gracias. En eso estamos trabajando. Muchas gracias. Muy ilustrativo. Eduardo, lo escuchamos luego con gran gusto acerca de las oportunidades de corto y mediano plazo. Bueno, con Carlos tenemos una ventaja, nosotros ahora en la mañana casi que hablamos de futuro, digamos, ¿no? Y por eso déjenme que para hablar del futuro me remita a un ejemplo del pasado. En el panel anterior, Federico Trucco hablaba de lo que Bioceres, él lo referenciaba en el 2003, no dijiste prehistoria, dijiste en tu otra vida, Graciela. Con Graciela negociamos con Bioceres esa patente que se presentó en el año 2003, desarrollo de investigadores de la Universidad Nacional Electoral y del CONICET, que ni instituto tenían, ¿no? No eran parte de estos 13 institutos que vos decís que se dedican a esto. Y al día de la fecha, Bioceres no vendió una semilla todavía, ¿no? Y esto es muy significativo. Al día de la fecha, Bioceres no ha comercializado una semilla de este desarrollo que viene de los fines de los 90, que se patentó en el 2003, que obtuvimos patentes, y ahí va mirando el pasado, yendo al futuro, obtuvimos patentes en Estados Unidos, en México, en Australia, en India, mucho más rápido que la patente de la Argentina. Y ese es un tema que vos lo decías, Carlos, hoy en la mañana, y sobre el cual tenemos que trabajar si queremos ser competitivos. Obviamente, bueno, lo que hicieron fueron licenciarse esta patente a otras empresas en el exterior para ciertas variedades vegetales que no se producen en la Argentina, con los resguardos para los productores nacionales si alguna vez se comercializan en la Argentina, que es lo que yo digo de gestionar de buena manera la propiedad intelectual, digamos, ¿no? O sea, que uno se apropia de la propiedad intelectual y la gestiona para que dé valor y para que dé trabajo en la región. Ahora, si más allá de la valentía de este grupo de productores, que es una acumulación de capital nacional, nació así, si no hubiese tenido al Estado en todos sus estadios al lado con políticas, hoy no estaría contando esta historia Federico Trucco aquí. Y yo creo que todos quedamos como diciendo, por acá viene la cosa a futuro, en estas cosas son las que tenemos que trabajar más. Con lo cual, más allá de las experiencias que hemos escuchado de Israelí, etcétera, etcétera, uno que ha recorrido el mundo en estas cuestiones, creo que tenemos que aprender de nuestras propias historias. Y lo que tenemos que hacer es que los tiempos en esta alianza público-privada y todas estas herramientas se tiendan a cortar. Que sea mucho más, obviamente, biotecnología, si vos haces fármaco, no zafás de 10 años entre los clínicos, los preclínicos, los clínicos, todas las validaciones, etcétera, etcétera. Pero tenemos que hacer que en una conjunción de lo público y lo privado, para que nuestro país sea competitivo, tocar todas esas variables que hagan que podamos tener productos, tener servicios que nos distingan como país y que nos hagan competitivos. Muchas gracias. Te vas a levantar. Me quedó el micrófono ahí. Yo, si me permitís, quería hablar de los tiempos. Yo a principio de año estuve en China y volví, o sea,
realmente se me partió la cabeza con el tema de los tiempos, porque el ritmo que tienen los chinos y el avance que han tenido en el sector de biotecnología es increíble en los últimos años, y me decían, too many holidays in your country, ¿no? Digamos, cuando volví venía un poco obsesiva, siguiendo a Facundo Manes, es como el pájaro carpintero de la propaganda, ¿viste? Miré para atrás y dije, yo empecé a trabajar en el grupo INSUD en el 2005 y teníamos una solicitud de patente y ya estamos en el 2015 y se nos pasaron 10 años y todavía no tenemos producto. ¿Eso es responsabilidad de la universidad o de los hospitales con los que tenemos el convenio? ¿O también es una reflexión autocrítica para el sector productivo que, digamos, o no supimos encontrar el modelo más rápido o faltan aceleradoras, como en el caso de CITES, que es un lugar en donde se incube fuera de la universidad y todavía no en el sector productivo porque es precompetitivo? Entonces eso no existía. Nosotros, bueno, INSUD es un grupo que tiene muchos proyectos a la vez y de repente a mí me cayó la ficha que tengo 10 años más de patente nada más y que no terminamos todavía los productos a pesar de estar en ensayos clínicos y todo eso. O sea, como que yo hago la autocrítica, digo, no seremos los únicos que estábamos como aletargados, o sea, como que hemos perdido ritmo, que las regulaciones todas tardan mucho, que las cosas, los funcionarios no se animan a aprobar regulaciones porque no tienen el conocimiento técnico o el soporte que les dé la seguridad de hacer aprobaciones. Entonces eso hay que ponerlo sobre el tapete y si no tenemos ritmo, ningún inversor va a poner dinero en estas cosas que tardan tanto tiempo en Argentina. Me parece que es una reflexión que nos debemos. ¿Cómo hacer para acortar los tiempos? Seguro, quizás una reflexión ahí sobre la capacidad sistémica de los procesos, ¿no? Para absorber, un poco lo que también decía antes Marcelo, cómo absorberlo y llevarlo rápidamente a la práctica. Carlos, su mirada. Como comencé hoy a la mañana, como comencé diciendo hoy a la mañana, y creo que todo el día lo probó, todos estamos más o menos de acuerdo en lo que pensamos que se hizo y que hay que hacer. Creo que la jornada de hoy lo estoy probando continuamente. Vemos los mismos obstáculos y vemos las mismas ventajas. Tenemos una base educacional todavía suficientemente buena, capacidad en ciertas áreas, técnica bastante alta, y nos falta traducir concretamente esa potencialidad enorme a productos, a servicios, a tecnologías y a innovación. Y repasando es más o menos lo que han dicho todos. Un primer punto, no necesariamente el primero, pero uno de los más importantes, es el regulatorio en todas sus áreas. Tenemos una masa crítica que comienza a ser, una masa que ya comienza a ser crítica de emprendedores, de gente que quiere estar, de científicos que entienden que hay que hacer algo que sea traducible cuando esto es posible, pero tenemos un montón de obstáculos para resolver. En la parte regulatoria, digo, ANMAT, Graciela de alguna manera mencionó eso, nos tienen que aprobar algo que los inspectores de algún modo no saben, no entienden, una terapia génica con un virus o un RNA de interferencia, y cómo voy a aprobar esto que no sé qué puede ser. Tenemos que mejorar la parte regulatoria, sea en ANMAT, sea patentes. La demora en recibir la aprobación de las patentes, pasa lo mismo a todos, ¿no? Recibimos patentes en Estados Unidos, donde sea, la prueban, pero no aquí, y uno tiene la incertidumbre de si va a servir o no esa patente. La capacidad de resolver rápido las patentes, la capacidad de resolver rápido una cuenta bancaria, un quit, la creación de una empresa, la amplitud de scopes, de para qué esa empresa es creada, cosa que fue mencionada en alguna de las mesas anteriores. Regulatorio número 1. Multidisciplinariedad, lo dijimos de nuevo, que mencionó también Graciela. Cada vez más no nos alcanza con ser solo biólogos moleculares, tenemos que ser nanotecnólogos y expertos en computación, y una persona sola no puede hacer todo eso. Cada vez más trabajar en redes de disciplinas diferentes. Eso es claramente un futuro que ya está presente. Cada vez más las articulaciones que han fracasado rotundamente en las últimas décadas en Argentina. Las articulaciones entre el sistema público, privado, académico. Cada vez más hacer que esta capacidad de tener incubadoras, que todavía es muy embrionaria, crezca y
llegue a la masa crítica necesaria. Básicamente creo que tenemos todas las condiciones dadas para dar el gran salto. Y que, como dijo Graciela, no importa quién hubiera ganado la elección, no es por eso, pero ahora creo que estamos en el momento de masa crítica, en el borde de obtener la masa crítica correcta, por lo menos para proyectos de media complejidad y baja complejidad. Para los de alta complejidad, como dijimos también más temprano, necesitamos hacer inevitablemente una asociación público-privada porque el largo del tiempo que es necesario para llegar con el producto al mercado, el alto riesgo que esto conlleva para el mercado de capitales de riesgo que tenemos en Argentina todavía no cierra. Para ahí precisamos unos 10 años más donde el Estado tiene que estar presente en todo. Tiene que estar presente también en la pequeña pyme, pero sobre todo ayudar para que los proyectos de alta complejidad, para los que también estamos capacitados en algunas áreas, puedan ser llevados adelante. Muchas gracias. Creo que la coincidencia es manifiesta entre todos acerca de cuál es el próximo paso, cuál es el próximo salto. Y creo que también hay una coincidencia muy profunda en esta idea de trabajar a partir de la articulación público-privada, que es bien lindo decirlo, y siendo Rafaela, les aseguro que la primera palabra que uno aprende a escribir es mamá, y la segunda es articulación público-privada. Y muchos colegas acá del territorio están y sé que saben de esto. Ahora, la articulación público-privada muchas veces es una expresión, pero también tiene que ser una acción concreta, ¿no? Entonces creo que sería lindo quizás que nos vayamos de este panel con algunas ideas suyas con relación a cómo instrumentar, es decir, el cómo, ¿no? Cómo pasar de esta retórica a la práctica concreta, ¿no? Y ahí hay muchos modelos posibles, desde los más institucionalizados hacia los menos institucionalizados, dependiendo mucho, por supuesto, la cultura de cada uno de los territorios y teniendo en cuenta también las preferencias culturales del ecosistema. Entonces, me gustaría desafiarlos con esa pregunta, es decir, bueno, ¿cómo llevamos la articulación público-privada en este tema específico al próximo nivel? Yo creo que no es por ser elegante como dueño de casa, pero me parece que el modelo CITES ha demostrado, y lo dijeron el secretario de Ciencia de Santa Fe, más que el impacto que ha tenido una iniciativa de un sector privado para liderar y poner una cosa como CITES, me parece que es el modelo. De verdad que para nosotros CITES ha sido un ejemplo, y nosotros en Córdoba, justamente esto que estamos armando de todo el sector productivo tiene que ver con esto. La verdad que si, insisto, si el sector privado se anima a liderar el proceso, me parece que los resultados son muy potentes. Por lo cual, la propuesta sería que ojalá el Estado pudiera financiar modelos de negocios como el de CITES o otras incubadoras o aceleradoras que se le parezcan, que creo que es lo que expuso claramente y tan exitosamente como el modelo de Israel. Yo apostaría por esto. Muchas gracias. Graciela. Bueno, yo en estos últimos 10 años me he especializado en los consorcios de investigación, desarrollo e innovación. Y nosotros tenemos casos exitosos de 6 instituciones públicas y 3 empresas en consorcio. A nosotros las convocatorias del Ministerio de Ciencia, que bueno, cuando empezaron ni siquiera era el Ministerio de Ciencia, era la agencia, nos ayudaron a ordenar en pos de obtener un subsidio, sobre todo para las instituciones públicas, la manera de consorcio. El modelo de gestión viró hacia un gerenciamiento privado de esos consorcios, o sea, el que ordena y que tiene claro cuál es el desarrollo del producto es alguien del sector privado con un director científico, en donde los egos se tienen que manejar, digamos, y nosotros en eso hicimos punta. Hace muchos años, cuando pusimos de director científico a alguien que era mucho más joven y que no era investigador superior del CONICET, y, digamos, y todos los directores que venían detrás de él también eran jóvenes, a veces tenían su primer proyecto y no habían sacado ni siquiera un subsidio de la agencia, y apostábamos a eso, a gente más joven o, digamos, no tan instalada en el sistema ya más clásico del CONICET en su categoría superior, porque para vincularse con el sector privado hay que tener también, es un club, no es para todos. Después hicimos lo de los monoclonales, ayudados con un FONARSEC, que fue una zanahoria para el sector privado. Nos dieron 20 millones de subsidios y la empresa invirtió finalmente 40 millones de dólares en una planta de producción de monoclonales en Argentina. Y me parece que un sistema a revisar, que se usó poco en la Argentina, es algo que en Brasil es muy común, es una convocatoria a los privados, una iniciativa privada. En el caso nuestro fue en el 2009 con el tema de la influenza, ¿se acuerdan? Parece
hace mucho que andábamos así, porque y no había vacuna disponible, entonces se hizo una convocatoria del Ministerio de Salud, se presentó un consorcio privado, porque era ELEA, Biogénesis Pagó y Novartis, que constituyeron Synergium Biotech, y se ganó esa licitación a expensas de que había que hacer una transferencia tecnológica desde Novartis a la Argentina, hacer una planta, que la pueden ver en Garín, que es la planta de Synergium Biotech, con una inversión en ese momento, o sea, total de $80 millones, con puestos de trabajo y con una exclusividad de mercado al precio de referencia por 10 años, que dio el Ministerio de Salud. O sea que el Estado también puede beneficiar esas cosas, en Brasil es muy común, y nosotros hoy tenemos una planta de producción de vacuna de influenza que se extendió, hizo convenio con Pfizer y hace Prevenal en la Argentina, hizo convenio con otras empresas, entonces eso es un caso muy interesante, poco explorado y que sería para mí muy bueno, en donde es privado y público desde otro lado. Muchas gracias. Bueno, estoy muy cerquita en San Francisco, 40 kilómetros, así que también tenemos Sabemos de lo que hablamos. muy incorporado el público-privado. Nosotros, bueno, ya dimos algunos pasos, además del programa que les comentaba desde la Secretaría de Ciencia, creamos un programa desde industria que se denomina Emprende Industria. Es un programa muy interesante porque responde un poco a lo que comentaba Marcelo en el inicio, esto de que hay fondos, pero a veces los fondos demoran. El programa Emprende Industria vincula a un emprendedor industrial innovador con una empresa madrina. La empresa madrina tiene que transferirle saber hacer, técnico, productivo, legal, contable, pero también le puede transferir hasta 360.000 pesos en 2 años, o sea, es capital semilla, pero la que los transfiere es la empresa privada, con lo cual la transferencia de fondos es muy rápida. La empresa, además de inscribir esto en su responsabilidad social empresaria, después se da vuelta y deduce de impuestos provinciales el 125% de lo que aportó, o sea que ahí hay otra ventaja adicional. Este es un programa que lo lanzamos el 16 de diciembre del año pasado y hoy tenemos ya 284 proyectos presentados. Hay más de 30 que tienen la resolución que le otorga los beneficios. Como es un programa que trabaja por desgravación impositiva, no tiene montos asignados, así que el ministro de Finanzas viene gastando ya mucha plata en el programa Emprende Industria sin darse cuenta. Y es sumamente exitoso. De hecho, compartimos con CITES a Jairo Tradi y Quilimo, que también es uno de los emprendedores que tiene el beneficio de Emprende Industria. El señor Marcelo Olmedo Compromedón es empresa madrina de un proyecto que se inscribe en Industria de la Salud, también con altísimo impacto a priori. Así que estamos muy satisfechos con eso. Ahora, por supuesto que hay que seguir. Escuchaba a la gente del gobierno de Santa Fe y lo escuché a Oren también. Adherimos al modelo israelí. Además nos fuimos hacia allá, estuvimos una semana entera, intensiva, viendo cómo funcionan sus incubadoras, qué le pide el gobierno de Israel a las incubadoras. Y bueno, todo eso determinó que el gobierno de Córdoba haya asumido el compromiso con la nueva gestión de armar también su agencia de innovación, siguiendo también un poco el esquema de Santa Fe. Para escalar Emprende Industria, el Emprende Industria es capital semilla, bueno, tenemos que ir justamente al escalón de inversor ángel y ver también, como se hablaba acá, si es 3-1, si es 4-1, pero para eso va a haber fondos. Lo miro a Marcelo porque es un empresario muy comprometido y participa activamente en el diseño de la agencia que se viene, con lo cual eso es otro ejemplo de cómo se colabora en Córdoba entre lo público y lo privado. Y después tenemos que seguir mejorando el programa Emprende Industria. Hoy es para emprendedores de Córdoba con empresas madrinas de Córdoba. Pero lo que estamos viendo es que la ley nos permite que en realidad la empresa madrina pague impuestos en Córdoba, con lo cual probablemente todas las empresas que están en su cámara, que no estén radicadas en Córdoba, que por supuesto las invitamos, pueden ser empresas madrinas. Entonces eso va a transformar a Córdoba en un centro regional de innovación a partir de estos fondos de Capital Semilla, que se obtienen muy rápido. Estamos tardando apenas 3 meses entre que se presenta el proyecto y se obtienen los beneficios. Así que con eso, bueno, también somos muy optimistas. ¿Y quién toma la decisión? La decisión no la tomamos solos, hay un board que es público-privado, está la Unión Industrial de Córdoba, está el Ecosistema Emprendedor, y ese consejo tiene la capacidad de, cuando llega un proyecto que no lo entienden, algo de lo que estaban hablando recién, bueno, puedan contratar técnicos que los ayuden en la evaluación, ¿no? De manera que no haya ese sesgo negativo
no haya proyectos que se queden afuera porque los evaluadores no alcanzaron a entender de lo que se estaba hablando, que muchas veces ocurre. Gracias. Eduardo. Bueno, yo hoy a la mañana contaba de una experiencia del Foro de Capital para la Innovación de 13 instituciones, público-privado, para tratar de que la cultura de invertir en innovación en la región tome protagonismo. Pero no solamente eso, sino que buscar en los mismos socios de algunas cámaras, inversores, lo que hoy se escuchaba, digamos, que a veces no se necesita un inversor, sino lo que se necesita es un socio estratégico para conquistar ciertos mercados, etcétera, etcétera. Pero déjame que me ponga el sombrero ahora de la Universidad Nacional del Litoral. Nosotros tenemos 9 FONARSEP, estos consorcios públicos-privados. Uno es público-público porque es con el Laboratorio Industrial de Farmacéutico de la provincia de Santa Fe. Y realmente, y con distintas experiencias y con distintos liderazgos, cuando vos estás con una empresa que realmente tiene el bulbo del termómetro en el mercado, el que comanda, como decía Graciela, es la empresa. Lo va a comandar la empresa y tenemos que aprender esas cosas, tenemos que empezar a aprender de estas cuestiones. Y en la otra punta tenemos con una empresa que está constituida por productores hortícolas de la costa, con una asociación de desarrollo, y la que comandamos ese proyecto es la universidad. Y está bien que sea así en este caso. Y en el medio tenés de todo, digamos, ¿cierto? Pero son, y creo que son desafíos, son experiencias que estamos haciendo, tanto del sector empresarial, como vos decías, como del sector público. Porque a veces, como también vos decías, Graciela, a veces no articulamos entre lo público y público. O sea, el gran déficit es a veces la articulación entre público y público, y bueno, y de ahí articular con lo privado. Yo creo que lo que hay que hacer es ir ganando las confianzas. Y yo creo que están dadas las condiciones, de esto se está empezando a hablar más, de invertir en innovación a través de la asociación público-privado. Creo que tenemos un buen contexto para empezar a experimentar con estas cuestiones más en mayor volumen. Muchas gracias, Eduardo. Carlos. Básicamente repetir de otro modo lo que han dicho todos, para que realmente exista una buena articulación público-privada, iniciativas como la de CITES, un lugar donde se encuentre el laboratorio, la necesidad financiera inicial y un mentoreo es fundamental, pero también puede ser dado no en una unidad central, sino a través de organizaciones que las provincias o la propia nación tenga para mentorear una relación entre un público y un privado y llevarla adelante sin necesidad de tener laboratorios y financiación que se den por esos mismos dos actores, sino a través de financiación del Estado u otras. Hay múltiples formas de hacer esto y creo que de un modo u otro escuchamos durante el día de hoy prácticamente todas. Hay muchas formas en que el Estado puede apoyarlas, hemos escuchado de vuelta de un modo o de otro todas ellas. Y creo que estamos de a poquito llevándolo cada vez más adelante y haciéndolo cada vez mejor. Quiero solo resaltar una cosa. Hace unos 15 años se me ocurrió ir a alguna universidad nacional a decir que la ciencia debía ser traducida a tecnología e innovación. Duré muy poquitito en realidad. Hoy creo que no hay nadie que piense lo contrario. Eso es una forma bastante obvia de ver cómo nuestra cultura cambió en el sentido positivo y que vamos bien. Muchísimas gracias. Creo que nuestra lista de consensos de la mañana cada vez es más extensa y eso habla muy bien de nosotros como sociedad en general. Nosotros cuando empezamos la idea de este seminario y de las próximas actividades que vamos a hacer con los colegas de Sancor y de CITES, soñamos con un pacto federal por un ecosistema productivo de alta tecnología en Argentina. Y creo que hoy hemos llenado de contenido ese cuerpo que podría ser el pacto. Entonces, simplemente agradecerles a ustedes por compartir sus ideas con nosotros y nos dejo en compañía, porque sé que tenemos un cierre a toda orquesta.